Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que, sinceramente, tiene a todo el mundo con la boca abierta. Si han leído bien el título, y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué se trae entre manos Demet Özdemir con su pelo? Porque sí, nuestra querida actriz ha decidido darle un giro a su look y la expectación es máxima. ¿Se imaginan las posibilidades? Demet es conocida por su estilo impecable, su frescura y esa chispa que la hace única en cada aparición. Y ahora nos va a sorprender con un cambio de imagen. Yo personalmente estoy hecha un manojo de nervios de la emoción. ¿Será un rubio platino que la convierta en una diva de Hollywood? ¿O tal vez un castaño oscuro y sedoso que resalte aún más su mirada penetrante? Las opciones son infinitas y todas suenan espectaculares. Pero antes de que nos sumerjamos en todas estas teorías y especulaciones, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle al botón rojo de abajo y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí nos encanta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, las últimas tendencias de moda y, por supuesto, los cambios de look más impactantes de nuestras celebridades favoritas. Y hoy, Demet Özdemir es la protagonista absoluta. Así que vamos a empezar. El título lo dice todo, Demet Özdemir cambia de look. ¿Qué color de pelo elegirá? Y es que, como saben, cada vez que Demet Özdemir se aventura a modificar su melena, se desata una ola de comentarios y especulaciones. No es para menos, esta mujer tiene la habilidad de hacer que cualquier color le quede de maravilla. Hemos visto a Demet con diferentes tonos a lo largo de su carrera, y cada uno de ellos ha marcado una etapa, un personaje, una evolución. ¿Recuerdan cuando la vimos con ese castaño caramelo en sus inicios? Era juvenil, fresco y le daba un aire de dulzura irresistible. Luego pasó a un castaño más profundo con reflejos cobrizos que le aportaban sofisticación y un toque de misterio. Y no olvidemos esos momentos en los que se atrevió con mechas más claras, creando un efecto de luz natural que resaltaba sus pómulos y le daba un brillo espectacular a su cabello. Cada cambio ha sido un acierto, una demostración de su versatilidad y de su capacidad para reinventarse. Pero ahora, la pregunta del millón es, ¿qué nos deparará esta vez? Las redes sociales están que arden. Hay fans que sueñan con verla con un rubio ceniza, algo que le daría un toque muy moderno y chic. Otros apuestan por un tono más audaz, como un rojo vibrante o incluso un rosa pastel, algo que sinceramente sería una revolución total y podría ser su look más atrevido hasta la fecha. Y luego están los que prefieren mantenerla en sus tonos naturales, pero tal vez con un corte diferente, un balayage más sutil, o unas mechas babyliss para darle movimiento y profundidad. Personalmente, y esto es solo mi opinión, creo que Demet tiene esa cualidad especial para lucir colores que a otras les costarían más. Tiene una piel increíblemente luminosa y unos ojos que capturan la luz de una manera única. Esto significa que probablemente cualquier color que elija será un éxito rotundo. Vamos a analizar un poco las tendencias actuales en coloración. Los tonos balayage y ombre siguen muy fuertes, ofreciendo una transición suave y natural entre colores. También estamos viendo un resurgimiento de los tonos cobrizos y rojizos, que aportan calidez y mucha personalidad. Y por supuesto los rubios en todas sus variantes, desde el platino hasta el dorado, nunca pasan de moda. Considerando todo esto y pensando en la personalidad de Demet, que es vibrante, enérgica y siempre está a la vanguardia, me inclino a pensar que podría optar por algo que aporte mucha luz. Quizás un rubio miel, que es elegante y favorecedor para la mayoría de las pieles, o un balayage con tonos más claros, que le daría un aire de verano eterno. Pero, ¿y si se atreve con algo totalmente inesperado? Demet es una artista y las artistas a menudo usan su imagen como una forma de expresión. Podríamos estar ante un cambio radical que marque el inicio de una nueva etapa profesional o personal. Imaginemos un negro azabache, un color intenso que le daría un aire de misterio y sofisticación aún mayor. O tal vez un castaño chocolate, un tono clásico pero siempre elegante, que resaltaría la belleza natural de sus facciones. Lo emocionante de todo esto es la incertidumbre. No tenemos una foto, no tenemos pistas concretas, solo la noticia de que algo está por venir. Y eso es lo que hace que este tipo de cambios sean tan cautivadores. Nos invita a imaginar, a especular, a soñar con la Demet Özdemir que veremos en las próximas semanas. Muchos de ustedes, estoy segura, ya tienen sus propias teorías.
¿Han visto alguna pista en sus últimas publicaciones? ¿Algún comentario que haya dado pie a pensar en un color en particular? Me encantaría que al final de este vídeo me contaran todo en la sección de comentarios. Quiero saber sus predicciones. ¿Qué color creen ustedes que elegirá The Method of the Mir? Podríamos estar hablando de un cambio para un nuevo proyecto de actuación, quizás un papel que requiera una imagen diferente. O tal vez simplemente es un deseo personal de renovarse, de probar algo nuevo y sentir esa frescura que un cambio de look puede aportar. En cualquier caso, estamos aquí para apoyarla y admirarla, sin importar el color que elija. También es importante recordar que estos cambios de look, a veces, son sutiles. Quizás no sea un cambio radical de color, sino más bien un ajuste en el tono, unas mechas más luminosas, o incluso un corte de pelo que revolucione su estilo. A veces, un simple corte puede tener un impacto tan grande como un cambio de color total. Hemos visto a The Met con melenas largas y rizadas, con cortes más rectos y lisos, y siempre luce espectacular. Y pensando en los cortes, ¿qué tal si además del color, se anima con un corte pixie, o un bob asimétrico? Sería una locura. Pero bueno, vamos a centrarnos en el color, que es el misterio principal. Otra cosa a considerar es la calidad de su cabello. The Met siempre luce un cabello sano, brillante y lleno de vida. Esto nos da la tranquilidad de que elija lo que elija, probablemente será un color que cuide su melena y la realce. Los estilistas que la acompañan son de primer nivel, así que podemos estar seguros de que el resultado será profesional y estéticamente impecable. Personalmente, y esto es una apuesta un poco arriesgada, tengo la sensación de que podría irse por un tono cálido, algo que realce su bronceado y le dé un aire aún más radiante. Un caramelo dorado, quizás, o unas mechas en tonos miel que se mezclen a la perfección con su base natural. Pero, ¿quién sabe? Quizás nos sorprende con algo totalmente inesperado y me deja con la boca abierta a mí también. Lo que sí está claro es que la noticia de su cambio de look ha generado muchísima conversación y expectación. Y eso en sí mismo, ya es un éxito. The Method of the Mir tiene esa capacidad de capturar nuestra atención y mantenernos enganchados a cada uno de sus movimientos. Entonces, ¿cuáles son las opciones más populares entre sus fans? He estado leyendo un poco en las redes sociales y veo que hay mucha división. Algunos quieren verla con un rubio platino, imaginándola como una estrella de cine clásica. Otros prefieren que se mantenga en tonos castaños, pero tal vez con un toque más oscuro o con algunas mechas que le den más dimensión. Y luego están los valientes que apuestan por colores más atrevidos como el rosa, el azul o incluso el verde. Sería una auténtica revolución. Yo sinceramente creo que The Met tiene el poder de hacer que cualquier color funcione para ella. Su carisma, su estilo personal y su seguridad son sus mejores accesorios. Y estoy convencida de que, sea cual sea el color que elija, lo lucirá con la elegancia y la naturalidad que la caracterizan. Ya para ir cerrando este vídeo, quiero recapitular un poco lo que hemos hablado. La gran noticia es que The Method of the Mir está a punto de cambiar de look, y la gran pregunta es, ¿qué color de pelo elegirá? Hemos explorado las posibilidades, hemos considerado las tendencias actuales y hemos compartido nuestras propias especulaciones. Lo que está claro es que este cambio promete ser uno de los más comentados del momento. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta especulación y por compartir esta emoción conmigo. Ha sido un placer estar aquí y analizar todas estas posibilidades junto a ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál creen ustedes que será el color de pelo de The Method of the Mir? ¿Tienen alguna pista que quieran compartir? Dejen todos sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y antes de irnos, no se olviden de lo más importante: si les ha gustado este vídeo y quieren seguir al tanto de todas las noticias, tendencias y secretos del mundo del espectáculo, denle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de esta emocionante noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades y sorpresas. Un abrazo gigante a todos. Adiós.